Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Samantha Velázquez y a continuación hablaremos de algunos temas. Fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. La recta tangente es una línea que representa la pendiente o la dirección que tiene la curva en un punto dado del plano. La fórmula sería y es igual a m más b. Calcula el mínimo y máximo relativo de la siguiente ecuación. Fx es igual a 8x a la 3 menos 5x a la 2 menos 3x. A continuación les mostraré cómo realizar el siguiente trabajo. Aquí se muestra la fórmula, se muestra la factorización y se muestra en la gráfica el máximo y mínimo relativo según el resultado. A continuación hablaremos de los teoremas de Rayleigh, Cauchy y Hospital y Taylor. El teorema de Rayleigh habla de que si una función tal que f es continua en el intervalo a, b y f es derivable en el intervalo a, b, entonces f es igual a fb. Entonces existe un punto c igual que en el ab tal que la derivada es f y anula, es decir que f es igual a 0. Este teorema es teorema de valor medio. El teorema de Cauchy se denomina también como teorema generalizado del valor medio. Si f y g son funciones continuas en a y b y derivables en a, b, existe un punto c de a, b tal que f es igual a b menos fa entre g, b menos ga es igual a fc igual a gc. Quiere decir que g es igual a 0. En el teorema de Hospital habla que si función f y g son funciones de continua y derivables, es un intervalo abierto, es un intervalo a y un punto en el intervalo 0. Y hablamos de la siguiente ecuación de límite. Límite es igual a fx igual al límite de g, x es igual a 0. Entonces se puede decir que esta regla se utiliza para determinar los límites que se están complicando, que se realiza de una u otra manera y se logra mediante la derivación de una función, siempre y cuando éste tenga un cociente. El teorema de Taylor. Este teorema se puede decir que tiene aproximaciones polinómicas en función a cierto entorno en un punto en el que la función sea diferente. Se nos indicó cómo desarrollar los siguientes teoremas que son fundamentales para el análisis de las funciones con respecto al intervalo establecido dentro del cálculo diferencial. ¿Qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? Es el tipo de velocidad que se mide mediante cualquier intervalo y la fórmula es b más 1 es igual a fx más menos f1 igual a f menos f1. Menciona dos aplicaciones de la derivada en el mundo real. Manejar en la carretera debes de calcular cómo se da el giro del volante. Entonces ahí aplicaríamos un ejemplo de la derivada en el mundo real. Esto sería todo. Hasta luego.